Hola, soy la doctora Arely Ivette Sánchez Trejo, médico residente en la especialidad de Medicina Familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El día de hoy vengo a exponer mi tema de investigación, funcionalidad familiar y nivel de autoestima en adolescentes embarazadas, en la Clínica de Medicina Familiar número 13 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mi coautora es la doctora Rocío Alejandra Cruz Martínez, quien es médico especialista en epidemiología. Como este es un congreso internacional, me pareció de importancia poner en contexto de cómo se encuentra la adolescencia en México. Según el último conteo, hay 30.6 millones de adolescentes y por cada 100 mujeres hay 101 hombres. De estos, 55.2, es decir, más de la mitad de ellos, se consideran pobres. Uno de cada 5 adolescentes tiene ingresos ya sea personales o familiares tan bajos que no alcanzan a cubrir la canasta básica. En 2017, medio millón de mujeres menores de 20 años tuvieron por lo menos un hijo. En ese mismo año, 144.670 adolescentes con un primer embarazo entre los 12 y 18 años de edad no concluyeron la educación básica. En ese mismo rango de edad, las adolescentes que tienen más de un hijo fueron 180.408 casos. Una de cada 3 mujeres entre 15 y 19 años de edad ya inició su vida sexual. De ellas, casi la mitad, un 49%, refiere que no usó ningún método de planificación familiar durante su primer encuentro sexual. 16.4% de ellas son actualmente sexualmente activas y casi la mitad aseveró que no utiliza ningún método anticonceptivo. Del total de adolescentes, mujeres, 36.2% se encuentran en algún tipo de unión, ya sea unión libre o casadas, en tanto que más de la mitad de los hombres adolescentes se consideran solteros. En 2016 se reportaba un 9.6% de adolescentes entre 15 y 19 años con un hijo que vivían con sus padres, en tanto que en solo un año este porcentaje incrementó alarmantemente hasta llegar a un 22%. Estas cifras siguen en incremento debido a que, como lo mencioné, la mayoría de adolescentes en México se consideran pobres. La OMS nos dice que cuando las gestantes adolescentes son solteras, es mucho más probable que se trate de un embarazo no deseado. En nuestro marco teórico comencé hablando sobre la adolescencia, que la OMS nos dice que es el periodo de crecimiento en el que se producen varios cambios que precede a la edad adulta y que va después de la niñez. Abarca de los 10 a los 19 años y es una de las etapas de transición más vulnerables del ser humano. Se caracteriza, como ya lo mencioné, por un ritmo acelerado de crecimiento, cambios físicos y psicológicos importantes, una constante búsqueda de aceptación y de identidad en la sociedad, variaciones en el nivel de autoestima dependientes del éxito o del fracaso de las distintas situaciones que el adolescente pase, y en esta etapa el adolescente tiende a seguir estándares que la sociedad dicta, desde modas hasta estándares de belleza, por ejemplo. El autoestima es la valía que se tiene por uno mismo. A mayor aceptación, mayor confianza en sí mismo. El grupo familiar, la escuela, los amigos y los medios de comunicación contribuyen en gran manera a moldear el autoestima del adolescente. Una buena autoestima es uno de los recursos más valiosos que una persona puede tener, ya que se puede desenvolver más eficazmente en su medio, va a generar seguridad personal y va a facilitar las relaciones con los demás sin sentimientos de inferioridad o superioridad. Para que el adolescente llegue a ser un adulto funcional dentro de la sociedad, la familia es muy importante. La funcionalidad familiar se refiere a la capacidad que tiene la familia como sistema de afrontar crisis. Esta funcionalidad se va a alcanzar cuando la familia cubra las funciones básicas, que son seguridad económica, afectiva, social, también abarca la salud sexual. La salud sexual en todo lo que ello implica, desde la educación desde niños, desde adolescentes o también la planificación de los hijos. El tener funcionalidad familiar va a generar una homeostasis en el sistema. Esta debe lograrse sin tensión, con una comunicación apropiada basada en el respeto de las relaciones intrafamiliares. Muchas adolescentes que quedan embarazadas se ven obligadas a dejar sus estudios.
Esto es de importancia ya que un adolescente o una persona que tiene nula o escasa educación tiene menos aptitudes y oportunidades de conseguir un trabajo bien remunerado, por lo que la mayoría va a tener trabajos ya sea eventuales o con poca paga, que va a propiciar a que dependan económicamente de sus padres. Esto también afecta a la familia globalmente, ya que pues se enfrentan al costo de pues sostener una nueva vida y las necesidades del nuevo ser. Nuestra justificación, pues nuestra investigación se enfocó en estudiar la funcionalidad familiar y el nivel de autoestima de estas adolescentes embarazadas, debido a que pues es un problema en incremento a nivel mundial, con altas repercusiones en la calidad de vida y el nivel socioeconómico familiar, con consecuencias psicosociales y culturales, problemas sociales, económicos, educacionales que son ampliamente conocidos. También es un problema de la relación y funcionalidad familiar. Además de que la OMS nos dice que las complicaciones durante el embarazo y parto son la segunda causa de muerte en mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo. Es por esto que nos surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la funcionalidad familiar y el nivel de autoestima en embarazadas adolescentes de la Clínica 13 del IMSS? Nuestros objetivos fueron, como objetivo general, determinar el nivel de funcionalidad familiar y el nivel de autoestima en adolescentes embarazadas en la población que ya mencioné. Como objetivos específicos teníamos como la edad, la escolaridad predominante y el estado civil de las adolescentes embarazadas. Nuestras hipótesis fueron que las familias de las adolescentes embarazadas en estudio presentaban algún grado de disfunción, que la mayoría de ellas iba a tener una autoestima bajo, que el estado civil promedio que encontraríamos sería soltera y que el nivel educativo predominante sería secundaria. Nuestro diseño de estudio fue un estudio cuantitativo, transversal, observacional y analítico. Nuestro lugar de estudio fue la consulta externa de la Clínica de Medicina Familiar número 13 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y nuestro periodo de estudio fue del 1 de marzo del 2018 al 1 de marzo del 2020. Nuestro universo fueron las adolescentes embarazadas que llegaron a consulta prenatal en dicha clínica, y nuestro tipo de muestreo fue no probabilístico a conveniencia, ya que las adolescentes muchas veces acudían solas y como requisito por ética teníamos que tener el consentimiento informado y al ser menores de edad debían tener la firma de un tutor. Muchas de ellas acudían solas, por lo cual nos dificultó la recolección de datos. Al final se registró toda la información obtenida en el programa estadístico SPSS y se realizaron pruebas paramétricas y no paramétricas y los resultados se interpretaban mediante gráficas de barras y de pastel con referencia a los objetivos de estudio enfocados a la comprobación o el refute de las hipótesis. Los instrumentos que se utilizaron fueron dos: el Apgar familiar con un alfa de Cronbach de 0.83. Este instrumento muestra cómo perciben los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar global. Evalúa 5 funciones básicas: la adaptación, participación, gradiente de recurso personal, afecto y recursos. El segundo instrumento que utilizamos fue la escala de autoestima de Rosenberg con un alfa de Cronbach de 0.87. Este cuestionario lo utilizamos porque fue validado específicamente para población adolescente y nos permite explorar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene por sí misma, entendiéndose esto como autoestima. Nuestro protocolo se sometió a la revisión del Comité Local de Investigación número 703 y el de Ética en Salud número 7038 de CIRELSIS. Obtuvimos un foro de aceptación y posteriormente se informó y se solicitó el consentimiento informado a los tutores y el asentimiento informado a las adolescentes que decidieron participar y colaborar con nuestra información. En ningún momento se tuvo algún riesgo para la salud de las pacientes, ni tampoco se compartió información personal, ni tampoco se publica. Como resultados tenemos que pues tomamos una muestra de 105 pacientes que se logró entrevistar a la totalidad de las embarazadas que teníamos. La edad predominante fue de 18 años, en tanto que la menor predominancia fue 14 años. Teníamos 2 pacientes de 14 años con un primer embarazo.
el estado civil, las pacientes mayormente se encontraban en unión libre y menormente eran casadas. La escolaridad que más predominancia tuvo fue secundaria, mientras que ninguna o la escolaridad de universidad en sus primeros semestres fueron únicamente 4 pacientes. El nivel de autoestima predominante fue elevada con un 63.8% y la menor fue de 9%. La disfunción familiar, el 81.9% del total de las encuestadas presentó algún grado de disfunción. De estas, la mayor encontrada fue la disfunción moderada, con tan solo 19 pacientes con funcionalidad familiar normal de 105. En el análisis de resultados, tenemos que correlacionamos las variables funcionalidad familiar y autoestima, obteniendo una P de Pearson de .235, lo cual no fue significante para la población, por lo que se concluyó que no existía significancia estadística. También al correlacionar variables de funcionalidad familiar y edad, obtuvimos una P de Pearson muy similar de .213, tampoco fue relevante para significancia estadística. Al correlacionar funcionalidad familiar y estado civil, una P de Pearson muy similar, .234, tampoco tuvo significancia. Y al buscar relación entre la escolaridad y el estado civil y la funcionalidad familiar, una P de Pearson de 594, tampoco fue significante. Entonces, dentro de nuestras conclusiones, del 100% de la población encuestada, el 81% tienen algún grado de disfunción familiar, siendo predominantemente el de disfunción moderada, con lo cual corroboramos nuestra primera hipótesis. El nivel de autoestima no tiene correlación con el nivel de disfunción familiar en la población encuestada. Del 100% de las encuestadas, el 63.8% presentan una autoestima elevada, lo cual refuta nuestra hipótesis de que tendrían autoestima baja. La presencia de disfunción familiar no tiene correlación con edad, escolaridad ni estado civil de las encuestadas, y de la población encuestada, el 30.5% tienen 18 años, se encuentran en unión libre en un 39% y con la escolaridad secundaria en un 46.7%. Por lo tanto, se concluye que el nivel de autoestima no juega ningún papel importante en nuestra población de estudio para presentar disfunción familiar, así como tampoco la edad, la escolaridad o estado civil. Sin embargo, una gran parte de las adolescentes embarazadas presenta disfunción familiar moderada, sin dejar de mencionar que la mayoría de ellas tuvo algún grado de disfunción familiar. Esto es de importante mención para nosotros como médicos familiares, ya que podemos intervenir en la funcionalidad, ya sea para la aceptación del embarazo o para prevención de futuros embarazos. Eso sería todo con mi presentación. Agradezco la oportunidad de participar en tan magno evento y espero les haya sido de interés. Muchas gracias.